Muy buenas tardes, muchas gracias a todos nuevamente por su asistencia, tanto presencial como virtual. Muchas gracias, profesora Camila, por acompañarnos. Vamos a continuar con con nuestro simposio. A continuación vamos a tener la presentación de Camila Suárez Acevedo. Ella es psicóloga de la Universidad Santo Tomás, magíster y doctora en filosofía por la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios de maestría en psicología en la Universidad de los Andes. Actualmente es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Santo Tomás y del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Sus investigaciones se centran en el análisis filosófico de teorías psicológicas del desarrollo infantil, particularmente sobre los fenómenos de la cognición social y la ontogénesis de las emociones. El día de hoy, la profesora Camila nos va a presentar una ponencia titulada El desarrollo infantil en perspectiva de segunda persona sobre la relevancia de atender a la dimensión personal de la constitución del mundo social y natural. En primer lugar, muchísimas gracias, Camila, por participar en nuestro evento, por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias. Entonces, Y ya quedamos acá. voy. Este es el micrófono Ok, para listo. que hables con tranquilidad. Listo, gracias a ustedes por la invitación y pues a los asistentes en las dos modalidades por acompañarnos. Voy a presentarles unas reflexiones que he estado elaborando en los últimos años, de hecho pues de hace ya varios años. Eh, y pues la idea es que pues luego podamos conversar un poco sobre estas ideas que vengo a compartir con ustedes. Voy a leer un texto, pero voy a acompañarlo con unas imágenes y con un material audiovisual. Creo que no hay problema. Em, Recientemente se ha propuesto que la fenomenología, particularmente la fenomenología evolutiva, es una metodología que puede contribuir y enriquecer la psicología del desarrollo, pues dentro de sus intereses se encuentra indagar por el origen de ciertas experiencias vividas, cuya aprehensión y comprensión vienen determinadas en parte por responder a la pregunta sobre cómo un sujeto adquiere la idea de un objeto físico, así como la idea de que el otro es es un ser mental. La pregunta por cómo accedemos al mundo social y al mundo natural orienta el interés del presente trabajo. Pensar el desarrollo psicológico, particularmente en los primeros meses de vida, resulta desafiante desde el punto de vista metodológico y de la generación de conocimiento científico, pues por un tiempo el centro de interés, que es el bebé, no es accesible verbalmente, sino solo a través de técnicas de observación más o menos estructuradas. Las conclusiones que tradicionalmente resultan de estos ejercicios de observación son descripciones tan sofisticadas como lo permitan las teorías que defienda el investigador a cargo, y en esta línea, la explicación de lo que ve pretende darle sentido a esos comportamientos que escapan del alcance del autorreporte o de la entrevista a profundidad, que son dos de las técnicas más usadas en la investigación psicológica. Por eso, desde una perspectiva fenomenológica, los cambios que van ocurriendo en el comportamiento y que indican desarrollo no pueden accederse desde el reporte verbal de experiencias, sino que depende constitutivamente de la interpretación de información recolectada por un tercero. Es una empresa constructiva que se sirve de los hallazgos de la psicología evolutiva en el caso pues, de pensar el desarrollo en la infancia. En línea con esto, en este trabajo me propongo poner en discusión dos marcos interpretativos de los comportamientos que expresan las experiencias que tienen los bebés en un momento del desarrollo particular y a través de los cuales se va forjando esa idea de objeto y la idea de un otro. Aunque la fenomenología evolutiva no desconoce el desafío, en su esfuerzo de ofrecer dicho marco interpretativo, en ocasiones busca entrar en diálogo con la ciencia postcognitivista, que a la larga le apunta a encarnar los procesos cognitivos por recurso a la postulación de mecanismos subpersonales que permiten dar cuenta de funciones superiores como la cognición. Sin embargo, este afán de naturalización que ha privilegiado el acceso a la conciencia infantil en perspectiva de primera o de tercera persona, como pretenden la teoría de la y la teoría en este gran debate de la teoría de la mente, tiende a desplazar el dinamismo interpersonal que estaría a la base de nuestras experiencias primarias en lo que concierne sobre todo al proceso de constitución del mundo natural.
En línea con el poscognitivismo, pero tomando distancia de la discusión sobre los mecanismos subpersonales, en este trabajo defiendo que la perspectiva de segunda persona, que privilegia los aspectos emocionales de la vinculación social, es un marco interpretativo privilegiado en la comprensión de esas experiencias tempranas que los bebés tienen, tanto del mundo natural como del mundo social, y que resultan cruciales para comprender cómo les dan forma y sentido. En esta dirección, yendo a contracorriente de posiciones tradicionales en el tema, resulta conveniente afirmar que la primera y la tercera persona resultan de la segunda. En otras palabras, lo subjetivo y lo objetivo emergen de lo intersubjetivo. Para ejemplificar la propuesta, voy a tomar el caso del proceso de la atención conjunta. La presentación se divide en dos partes. En primer lugar, reconstruimos el debate tradicional en psicología del desarrollo desde las perspectivas de primera y tercera persona, que se ilustran bien por recurso a la analogía del bebé como científico, haciendo énfasis en las implicaciones que conlleva para la concepción del desarrollo infantil. En segundo lugar, elaboramos la perspectiva de segunda persona a la luz de los estudios en atención conjunta, señalando su relevancia para la constitución del mundo social y natural, con énfasis en la dimensión personal y los aspectos emocionales del proceso de desarrollo. Bueno, la primera parte voy a elaborar el debate tradicional en psicología del desarrollo. Como mencioné en la introducción, pensar el desarrollo psicológico de la infancia es un gran desafío metodológico y conceptual. En psicología hay dos grandes posiciones sobre cómo podemos comprender que el bebé se forje una idea del mundo social que resulta siendo un producto semejante a cómo se va ganando una idea del mundo natural. La implicación aquí es que se da por hecho, se da por entendido de que o ya el mundo está constituido y hay que conocerlo, o que uno mismo, el sujeto, ya está constituido y pues con base en eso puedo aproximarme al mundo. Por un lado, la teoría defiende que el acceso más primitivo a las otras mentes ocurre como resultado de hacerse creencias sobre las creencias que otros tienen acerca del mundo. Los conceptos de intención y creencia son los dos términos centrales para poder poner a funcionar la maquinaria de la cognición social, ya que, tomando como base el comportamiento de los otros, es posible hacer inferencias sobre en qué estado psicológico se encuentran. En este marco, el bebé se piensa como un observador sofisticado de la conducta y en este sentido establece una relación de tercera persona con su entorno. De otro lado, aunque no tan lejos, se encuentra la teoría de la simulación, que se nutre de los hallazgos en neurociencia cognitiva y postula que el bebé accede a las otras mentes porque ve en el otro experiencias similares a las que él mismo tiene. Funciona como una especie de proyección que, reforzada por las investigaciones que hay ahorita en neurociencia, particularmente en cómo funcionan las neuronas espejo, sitúa la discusión en un plano más subpersonal. De acuerdo con esta posición, el bebé es un experto en sí mismo y con base en esto comprende a los demás, es decir, accede a su entorno en primera persona. Estas dos posiciones quedan bien representadas en una analogía que se emplea con frecuencia en psicología del desarrollo, la del bebé como científico. Una analogía es una figura del lenguaje que revela semejanzas entre seres o eventos que son diferentes. Por eso suele usarse para explicar temas difíciles o que resultan novedosos. Uno de los temas que por su complejidad se ha explicado a través de una analogía es el desarrollo psicológico en la primera infancia, sobre todo en los primeros 12 meses de vida, que es cuando se comienza a ver esa transición entre pues, el uso paulatino de palabras y pues, el ingreso pues, a la comunidad de habla concreta. Uno de esos temas que por su complejidad se ha explicado a través de una analogía es justamente el desarrollo psicológico. La analogía a la que hago referencia es aquella que se formuló pensando en que la actividad del científico puede entenderse a la luz del desarrollo cognitivo infantil. Es decir, esta analogía pone en relación dos dominios de conocimiento y experiencias distintos, resaltando similitudes aparentes que permiten entender mejor uno, la actividad científica, en términos del otro, que sería el desarrollo cognitivo. De acuerdo con la propuesta original,
aquello que es común entre ambos dominios, es el conjunto abstracto de reglas y representaciones que se encuentran a la base de las habilidades cognitivas que son necesarias para dar cuenta de ambas empresas. La fuente de la analogía puede rastrearse a los primeros trabajos de Piaget sobre epistemología genética. Desde allí comenzó a socializarse y a cobrar cierto protagonismo la idea de que la ciencia en cuanto a actividad cognitiva se debe a un proceso análogo al desarrollo psicológico en que se adquieren habilidades esenciales para asir y conocer el mundo. Ambos procesos, la ontogénesis y la ciencia, involucran tanto abstracciones reflexivas como empíricas que se basan en razonamientos inferenciales. Además, ambos pueden entenderse como estadios sucesivos en que los nuevos descubrimientos van desplazando a los previos y van cimentando la construcción de leyes generales que den cuenta de los fenómenos que se han de impedir, tanto para el bebé como para el científico en este caso. El supuesto general a la base de la analogía es que la actividad del científico es el resultado de la puesta en marcha de habilidades cognitivas, que comienzan a desarrollarse en la infancia, pero que progresivamente se van imbricando en una serie de prácticas institucionales concretas que les permiten luego llamarse ciencia en sentido estricto. Los científicos, como los bebés, construyen teorías que nos dejan tener una visión cierta y verdadera acerca del mundo y de cómo se relacionan los fenómenos en él. Tanto bebés como científicos usan las mismas técnicas para descubrir la verdad sobre el mundo a su alrededor. Hacen observaciones sistemáticas del entorno, abstraen probabilidades, eh, analizan estadísticamente la información que capturan, conducen experimentos y aprenden de los experimentos que otros realizan. La idea de que los bebés pueden hacer análisis estadísticos de la información que recopilan en su actividad cotidiana es llamativa. Sobre esta, Alison Gopnik, que es una de las grandes autoras, o por lo menos una de las más reconocidas en estas discusiones, afirma que resulta que hasta los niños más pequeños pueden hacer uso de la estadística y experimentar para aprender sobre el mundo, muy similar a la manera en que los científicos sofisticados y los computadores de la NASA lo hacen. En los estudios originales sobre este tema, se afirma que, en el proceso de adquirir el lenguaje, desde los 8 meses de vida, los bebés son sensibles a las relaciones estadísticas entre los sonidos concomitantes del habla. De acuerdo con esto, una de las tareas fundamentales en la adquisición del lenguaje es la segmentación de palabras a partir de la fluidez del habla, y la evidencia empírica deja ver que los seres humanos están equipados con un poderoso mecanismo que permite la computación de las propiedades físicas de los estímulos lingüísticos que corresponden a las propiedades de los sonidos de las palabras, mediante la identificación de relaciones estadísticas entre estos. El mecanismo que permite este proceso es el aprendizaje estadístico. Este mecanismo es crucial en el proceso de desarrollo porque es el que se encuentra a la base de nuestra capacidad para hacer inferencias causales, que finalmente son las que facilitan la formulación de teorías sobre cómo funciona el mundo natural y social, que a su vez es la principal tarea que tienen los bebés en el curso de su desarrollo. Además de ser estadistas, los bebés tienen la capacidad de someter a prueba empírica dichas inferencias causales, que se forman a partir de la observación sistemática de los eventos que coocurren. Esto es así en virtud de que son observadores prolíficos de los resultados de sus propias acciones. En sus actividades diarias con el entorno físico, los bebés se fijan en los efectos que tienen sus comportamientos y una vez descubren un resultado interesante, son capaces de replicarlo en varias oportunidades. De acuerdo con Gopnik, esto se refleja en el hecho de que los bebés fijan más tiempo su atención en los eventos en los que ellos mismos tienen algún tipo de influencia y no solo por goce, sino que de manera intencionada provocan dichos eventos para examinar las consecuencias con el fin de entender cómo funciona el mundo. De acuerdo con esta perspectiva, los bebés terminan siendo como máquinas de aprendizaje causal. Como los científicos, los bebés están bien diseñados para aprender de los experimentos que nosotros adultos conducimos en la vida cotidiana. El aprendizaje que resulta de observar lo que otros hacen también es un mecanismo primitivo que se debe a nuestra historia evolutiva. De acuerdo con esto, los cuidadores funcionan como una especie de tutores causales para los bebés,
pues dada la observación de lo que alguien más hace, es posible aprender más eficazmente dichas relaciones, es decir, sin que uno mismo tenga que conducir el experimento. Estos mecanismos de aprendizaje son cruciales porque dejan entender cómo se estructura causalmente el mundo a partir de las acciones de otros y también permite adquirir el conocimiento necesario para resolver nuevos problemas. Estos mismos mecanismos explican tanto la cognición causal como la cognición social. Así como entendemos causalmente el mundo, podemos explicar, predecir, controlar la mente de los otros. Por un lado, la capacidad que tenemos para abstraer patrones estadísticos también sirve para lograr la distinción entre entidades que tienen mente y aquellas que no. Por ejemplo, además, la capacidad de conducir experimentos también aplica en el área del relacionamiento interpersonal. Sin embargo, su propósito es explorar las causas de los estados psicológicos y comportamientos de quienes los rodean. Finalmente, observar cómo las personas influyen y se manipulan entre sí es una de las principales fuentes de información con que cuentan los bebés para aprender del mundo psicológico. Hay 3 supuestos relevantes a la base de esta analogía que voy a explicitar. El primero es que tanto el mundo como uno mismo se encuentra ya constituido y el desarrollo consiste básicamente en un proceso de descubrimiento a través de mecanismos de aprendizaje sofisticados e innatos. En segundo lugar, implica aceptar que el bebé establece fundamentalmente una relación de tercera o de primera persona con el mundo. La analogía lo ilustra como un observador no comprometido con su entorno, y que puede ir haciendo inferencias complejas, acomodar medios afines bien trazados a través de una actividad experimental constante. Una vez su cerebro y capacidad cognitiva le permitan hacerse ciertas representaciones de sí mismo y de los demás. En tercer lugar, y en relación con lo anterior, la analogía promueve una visión del desarrollo centrada en el individuo y en su capacidad para capturar, computar y procesar relaciones causales que le permitan explicar lo que ocurre en el mundo natural y el mundo social. Por lo que la riqueza de la vida intersubjetiva y afectiva queda de alguna manera subsumida a una capacidad inferencial. Considero que este marco interpretativo tradicional del desarrollo es problemático, principalmente porque omite esa dimensión crucial en la comprensión de las otras mentes en el caso de la cognición social y para la constitución del mundo natural en el caso de la cognición causal. Bueno, segunda parte. Atención conjunta en perspectiva de segunda persona. En esta sección elaboro una concepción de atención conjunta que desde la perspectiva de la segunda persona. Atender conjuntamente es un fenómeno evolutivamente relevante en virtud de que sienta la base sobre la que se forja paralelamente una noción de uno mismo, del mundo y de los otros que está primordialmente anclada en nuestras relaciones interpersonales. Voy a poner el video. Sí. Entonces, deja de compartir, vuelve a compartir de nuevo. Acciones en el desarrollo motor, como aguantarse solo mientras está sentado o arrastrarse. Vuelvo a compartir. Y compartir el sonido. Espérame un Aunque segundo. creo que alcanza a compartir. Pantalla aquí, compartir sonido, compartir. Y ahora sí. Listo. ¿Me confirmas, por favor? A partir del 6º mes de vida, los objetos ocupan un lugar cada vez más relevante en las interacciones cara a cara. Las adquisiciones en el desarrollo motor, como aguantarse solo mientras está sentado o arrastrarse por el suelo, permiten al bebé acceder a diferentes elementos de su entorno y manipularlos cómodamente. Se habla de atención compartida en situaciones en las que el bebé es capaz de coordinar su atención con la del adulto en relación a un objeto o evento en concreto. Què són aquestes joguines? Oh, això vols? Si són les claus del cotxe, que són meves. Mira què fa aquesta, mira. Un
pito! Oh. Las situaciones de atención compartida facilitan la comprensión de la intencionalidad de los adultos y el desarrollo del vocabulario. T'agraden els colors? Que maco, És groc, és vermell... Cuando adulto y bebé se interesan por un mismo objeto, el adulto siempre termina hablando del mismo, o bien diciendo su nombre, o bien de las propiedades que muestra. I el papa? Qui és aquesta nena? Qui és aquesta nena? Sí. Tomar tiempo para interaccionar cara a cara y compartir el interés con tu niño acerca de aquello que observáis es importante para el desarrollo del lenguaje. Que fa musiqueta? Tim-tom-tom, tim-tom-tom. Te recomendamos que hables sobre los objetos que despiertan el interés del niño. És aquest el que t'agrada, el del RAC? O aquest? Això és un tros del tren. Sí? Que xulo, és una grua. L'has vist? I aquest? Ah, és un tren, Paola, això. És un tros de tren. Entonces, la atención conjunta ocurre cuando el bebé y quien lo cuida comparten experiencias emocionales que cada uno tiene con respecto a un rasgo del entorno que los convoca en la interacción. Se ven casos en que ambos participantes, bebé y quien lo cuida, se encuentran, por ejemplo, en un parque y el bebé se fija en algún animalito, un perrito que esté por allí. La posición de ambos frente al animal se sincroniza. Los dos se sienten animados por su presencia y comparten esa experiencia de disfrute. Si por el contrario, lo que el bebé comparte es su interés por el fuego encendido en una chimenea, la posición de ambos va a comenzar a disonar. Pues su cuidador expresará el temor por la cercanía inminente del bebé al fuego, lo que a su vez el bebé va a notar en los movimientos apurados, el rostro contorsionado, el alza en el tono de la voz por parte de quien lo cuida. En este caso, el bebé se dará cuenta de que las experiencias de cada uno frente al fuego difieren y podrá reconocer que sobre las mismas cosas recaen valoraciones diferentes. Dichas experiencias son de naturaleza emocional. En esta dirección, para entender bien estas interacciones, debemos fijarnos en las habilidades que el bebé En esta dirección, para entender bien estas interacciones, debemos fijarnos en las habilidades que el bebé y su cuidador muestran en el intercambio social temprano y que fundamentalmente consisten en experiencia, percepción y expresión sincronizada y recíproca de la emocionalidad de cada uno. Los bebés nacen con unos reflejos que les permiten desenvolverse fuera del útero cuando nacen, succionan, prensan, se sobresaltan, tienen reflejo de marcha, entre otros. Tienen sentidos despiertos, escuchan, huelen, saborean, ven y tocan, tienen intereses y preferencias, pueden llamar a los otros a vincularse con ellos, pueden coordinar sus movimientos con los ritmos corporales de los otros, responden a los llamados de vinculación que les hacen, expresan y perciben emociones en el movimiento corporal. Cada una de estas destrezas cambia en grados, forma e intensidad a medida que ganamos nuevas experiencias, debido a la plasticidad que caracteriza el proceso de desarrollo. Cuando está solo, el bebé gana mucha experiencia táctil sobre el mundo, como cuando toca cosas en experiencias de tacto simple, sobre nosotros cuando hay contacto en el acunamiento o el sostén, y sobre él mismo cuando se toca las manos, los pies o cuando se toca y se chupa las manos y los pies, que es lo que hacen los bebés todo el tiempo. El conjunto de estas experiencias perceptivas y sensoriales que el bebé mismo produce o que siente por fuerza externa le permite ir dándose cuenta de que es algo diferente del resto de cosas y distinto de las personas que lo rodean. Esto en relación con él mismo. Pero en el curso de su actividad en solitario también es capaz de darse cuenta de que sus movimientos tienen efecto en el mundo exterior.
para lo que se han acuñado conceptos como reacciones circulares primarias, a través de las cuales se identifica contingencias perfectas con las que le va dando forma al mundo natural, y reacciones circulares secundarias, mediante las cuales percibe contingencias imperfectas que son la base para darle sentido al mundo social. Entonces, atender conjuntamente ocurre alrededor de los 9 meses de vida, cuando comienza a verse que el bebé con todas estas habilidades iniciales invita a su cuidador a contemplar las cosas que le resultan interesantes mediante señalamientos, miradas, movimientos y balbuceos. Quien lo cuida nota la invitación y le responde. Antes de poder hacer estas invitaciones y de responder a las que nosotros le hacemos, el bebé ya cuenta con experiencias perceptivas y emocionales, resultado de su interacción solitaria con el entorno físico y su relación diádica con otras personas, como hemos dicho. Estas últimas son cruciales porque en ellas el bebé tiene la experiencia de ser objeto de atención del otro, lo que constituye un poderoso punto de partida para que logre atender al mundo conjuntamente. Estas experiencias iniciales son fundamentales para cimentar la noción de sí mismo y de las otras mentes, que serán luego centrales para aprender del mundo. De acuerdo con Werner y Kaplan, estas actividades del bebé sobre sí mismo y sobre el mundo revelan una actitud contemplativa. Su interés en autorreproducir resultados por el mero goce de volver a experimentar aquello que encuentra novedoso y llamativo, no solo por el interés de descubrir relaciones causales con las que formarse una teoría del mundo. La actitud contemplativa motiva una especie de exploración focalizada de los medios y no se ocupa tanto del logro de fines. Por eso es clave en los primeros meses de vida. Es una actividad centrada en el disfrute y el reconocimiento de su entorno. Se sirve del movimiento presente del bebé en un espacio y tiempo concreto. Esta exploración contemplativa está a la base de la posterior acomodación de medios ya explorados para el logro de fines, como pedir cosas, por ejemplo. Es decir, la cognición no es naturalmente instrumental, sino que es esencialmente contemplativa. La contemplación es ontogenéticamente primaria, lo que no excluye que en el proceso de desarrollo uno aprenda a instrumentalizar. La emoción es relevante en todo este proceso porque indica la posición que uno tiene frente a algo. En este caso, la relación interpersonal se mueve por recurso al intercambio coordinado de dichas posiciones valorativas que cada uno tiene ante el entorno en que se encuentra. Es decir, percibimos en el cuerpo, en la dirección y cualidad del movimiento, en la intensidad y orientación de la mirada, en la expresión del rostro y en el tono de la voz, cómo el otro está experimentando emocionalmente algo o alguien. Al percibirlo, puedo moverme en concordancia con lo que el otro me muestra y puedo expresar mi propia posición frente a eso de la misma manera, con el fin de generar nuevos escenarios de interacción. Esto es la perspectiva de segunda persona. La experiencia emocional es corporal y tiene un carácter intencional. Le permite al bebé aprender a coordinar sus emociones frente a las cosas y a las personas que lo rodean, siempre y cuando cuenten con la ayuda de un adulto que lo oriente. De este modo, eventualmente, el bebé va negociando con el adulto que lo guía los valores emocionales que le asignan al mundo en el vínculo interpersonal para que la relación entre emociones y objetos a los que se dirigen se consolide y le permitan su desenvolvimiento en el entorno, aunque nunca pierdan su carácter plástico esencial. A esta actividad de coordinación de valores emocionales puede llamársele como una suerte de exploración emocional. La exploración es una actividad constante, espontánea, que le permite al bebé asir las posibilidades que el entorno le ofrece de acuerdo con sus propias oportunidades de movimiento. Los bebés aprenden mucho cuando exploran en solitario. Sobre todo, aprenden que los objetos tienen cualidades especiales que les facilitan ciertos cursos de acción, como tirarlos para provocar sonidos nuevos o chuparlo para reconocer otras texturas y sabores. La interacción con objetos también provoca experiencias emocionales. El interés por cierta cosa se expresa en sus intentos de agarre y miradas fijas, por ejemplo. Sin embargo, cuando la exploración ocurre en compañía de un adulto, dichas valoraciones emocionales se consolidan o se modifican, pues la guía les ofrece la oportunidad de relacionarse con las cosas y con otras personas de manera segura,
además de que cimienta su integración a un mundo socialmente constituido. Esta guía que proveemos a los bebés contribuye con su aprendizaje de las formas en que es comunitariamente adecuado relacionarse con su entorno, además de que amplía las valoraciones que pueden revestirlo. En la exploración guiada, aprendemos que el mundo es significativo por las cosas que nos permite hacer y aprendemos de lo que otros hacen y sienten con respecto a él. Exploramos el mundo natural, pero también el interpersonal. Los bebés tantean la posibilidad de vinculación que les ofrecemos mediante miradas, contacto, balbuceos y mediante la cualidad de los movimientos. Los bebés son profundamente sensibles a las relaciones temporales que hay entre sus invitaciones y la respuesta que obtienen de uno. También marcan el ritmo de estos intercambios, así como se dejan llevar por el nuestro. Y sobre esto hay un experimento famoso que es como el del rostro quieto, que pues está como pensado para mostrar o para indicar la importancia que tiene justamente la facilidad que tienen los bebés para sincronizarse y para identificar estas respuestas o estas respuestas contingentes a sus propios llamados. Una de las premisas básicas de este marco interpretativo es que el desarrollo psicológico debe entenderse como un proceso corporizado, insertado en el entorno, que se revela en nuestra relación recíproca con él. En esta línea, la relación mutua que establecemos con el entorno se basa en, por un lado, nuestras habilidades para entrar en contacto con los demás, habilidades fundamentalmente emocionales que se perciben y expresan en el cuerpo, y, por otro lado, en nuestra disposición a permitir que dicho contacto ocurra o no. En el proceso de atender conjuntamente, el bebé ejercita todas las destrezas que ya ha ganado como parte de su vinculación afectiva diádica con cosas y personas. Específicamente, lo que empieza a ocurrir entre los 8 y 9 meses de vida es que esas experiencias comienzan a unificarse, esta vez para introducir al bebé en las prácticas que caracterizan su vida comunitaria y la continua asignación de valores al mundo a través de la vinculación interpersonal. Cuando el bebé comparte su experiencia con nosotros y nosotros a la vez compartimos con él la nuestra, gana contraste. Por eso, este proceso no puede ilustrarse por recurso solo a la sintonía o semejanza de las emociones o de las experiencias con respecto a algún rasgo del entorno, sino que adquiere su sentido pleno en las experiencias que contrastan. En estos escenarios, nuestras emociones hacia ese rasgo que nos convoca varían y pueden facilitar que el bebé note las distintas perspectivas que recaen sobre la misma cosa y aprenda nuevos cursos de acción frente a eso. Los objetos, además de ser sonoros, rugosos o coloridos, pueden ser agradables, disfrutables, repelentes o agresivos. Por eso, en la atención conjunta se reviste el mundo de valores afectivos. Que la emoción se sienta y se exprese en el cuerpo es lo que posibilita que el bebé incorpore nuevas valoraciones del entorno en su exploración, pues solo en la medida en que las percibe directamente pueden ser guías de acción y contemplación desinteresada. Por eso, consideramos necesario que más que entender al bebé como un científico, se le conciba como un explorador activo de su entorno igualmente relevante, se entienda al adulto como un guía en dicha exploración y no solo un tutor causal. Si tomamos en cuenta estas consideraciones, tiene sentido pensar que las relaciones que el bebé construye con el mundo en el curso de sus actividades cotidianas son de vinculación interpersonal y emocional, no observacional ni calculadora. El bebé sí observa su entorno, pero siempre está comprometido corporal y emocionalmente con él. La distancia de la tercera persona, que caracteriza la perspectiva tradicional, se va ganando a medida que el bebé tiene experiencias intersubjetivas enfocadas en el mundo. La posibilidad de interacción en tercera persona es un logro evolutivo como la instrumentalización, no es un punto de partida. Durante los primeros meses de vida, las experiencias de contacto intersubjetivo diádico no dependen de capacidades representacionales de sí mismo ni de los demás, sino de la reciprocidad en la relación. Colwyn Trevarten y Silvia Español, por ejemplo, son enfáticos en que podemos caracterizar esta sincronía en términos de musicalidad, ritmo, intensidad, tono, vibración, volumen, acorde, armonía y melodía. Por eso se ha planteado que el desarrollo psicológico también puede pensarse en clave estética. El punto central, como lo señala Trevarten, es que los infantes, como los adultos y muchos animales, se mueven rítmicamente con gestos que expresan motivos y cambios en la emoción.
Así pues, nuestra emocionalidad corporizada es musical y se pone en práctica cada vez que atienden nuestros llamados de vinculación y cada vez que alguien acepta nuestra invitación a contemplar las cosas como nosotros lo hacemos. El bebé no va descubriendo, sino que va creando junto a otros cada vez que practica su vitalidad con alguien más. En virtud de esto, defendemos que una mejor analogía, tal vez más abarcadora, para entender a los niños y niñas en desarrollo es en términos de que son artesanos. Si dentro de este marco general consideramos que aquello que es propiamente cognitivo es esencialmente corporal, en activo, incrustado en el entorno extendido, todo esto dentro de una dinámica de reciprocidad entre el bebé y su entorno, entonces debemos procurar una comprensión de la actividad del bebé en términos de su puesta en práctica constante. El enfoque en lo que el bebé hace, en las destrezas con que cuenta para involucrarse en su exploración, nos lleva a fijarnos en el movimiento y en el ambiente al mismo tiempo. Nos interesa la dimensión pública de los vínculos que el bebé establece, no los mecanismos internos que ponen por delante representaciones mentales que a su vez conllevan un solipsismo completo, como si el bebé pudiera desarrollarse en solitario. Al contrario, esta práctica constante que nos interesa puede entenderse como una actividad de vinculación afectiva con el entorno social y no social. De esta manera, el desarrollo psicológico, como la práctica de un artesano experimentado, se explica bien por recurso al dinamismo dialógico y creativo entre movimiento y emocionalidad que permea nuestros vínculos con el entorno natural cuando estamos socialmente guiados. Las otras personas no son tutores causales, son guías y orientadores emocionales. Esto es una invitación a comprender que podemos vincularnos emocionalmente con los objetos, así como lo hacemos con las personas, aunque es claro que la vinculación emocional que logramos con las cosas difiere en grados de aquella que podemos lograr con otras personas o incluso con animales. Si aceptamos que nuestras relaciones son recíprocas, entonces esta vinculación con objetos, además de ser predominantemente sensoriomotora, también conlleva estos rasgos de musicalidad esbozados. Así como el artesano que trabaja la cerámica prueba con distintas temperaturas el agua con que mezcla el material, el bebé tantea el grado de disposición que tenemos para vincularnos con él, y cuando lo hacemos podemos orientarlo sobre cómo trabajar con esas cosas que resultan nuevas para él. Por eso el trabajo de Alan Costal es tan importante. Solo en la actividad guiada se crea el espacio para socializar qué podemos hacer con los objetos en un entorno con una normatividad particular. Es en lo interpersonal que se construye el mundo en cuanto a anclado a comunidades concretas. Junto a otro vamos dándole forma a nuestros cursos de acción, a la forma de hacer y tratar con las cosas y con las personas, como cuando se enseñan las distintas artes. Los bebés se vinculan en interacciones de segunda persona con su entorno social, lo que sienta la base para sus relaciones con el mundo natural. Vemos en su expresión facial corporal cuando disfrutan o no de ciertas texturas, sonidos, posiciones corporales, formas y contingencias perfectas, pero también notamos sus emociones dirigidas hacia quienes se relacionan con él. Por eso, la mirada intensa, atenta, acompañada por el cejo fruncido del bebé, dirigida hacia su cuidador en encuentros cara a cara, deja en evidencia su interés y comodidad en la situación. El adulto ante esta mirada se siente invitado a responder. Expresiones faciales exageradas, ojos bien abiertos, el habla dirigida al bebé con una prosodia especial. El bebé responde a este contacto con imitaciones, vocalizaciones y sonrisas. Esta dinámica creativa de reconocimiento mutuo a través de la expresión emocional es fundamental. Sin embargo, es preciso enfatizar en que la emoción mueve el vínculo con las cosas solo en la medida en que haya una intersubjetividad que la soporte. Entender la atención conjunta de esta manera es provechoso por varias razones. Nos permite entender que podemos acceder directamente a la mente de quien se relaciona con nosotros, fijándonos en su cuerpo. Podemos dar cuenta del desarrollo psicológico enfocándonos en las destrezas y habilidades con que cuenta el bebé para relacionarse con quienes los rodean. El énfasis es en lo intersubjetivo como pilar de lo subjetivo y lo objetivo. El punto central que nos motiva a defender la primacía de la experiencia interpersonal y emocional es que nos provee una visión finalista del entorno en que nos desenvolvemos, pues aquello que nos rodea no siempre es un medio para la satisfacción de nuestros propósitos como plantea la perspectiva tradicional, sino que es ante todo un fin en sí mismo. Con ello también podemos dar cuenta de fenómenos en los que no se ve más que el interés por compartir. Aquí pues hay unos puntos de contraste. En su conjunto,
Esta propuesta de una analogía alterna para comprender el desarrollo es un resultado natural de asumir la perspectiva de segunda persona. Podría pensarse esta como un gran eje articulador de acuerdo con el cual aquellas interacciones que se basan en el intercambio recíproco de expresiones emocionales, en las que se aprende a atribuir los primeros conceptos psicológicos, que son los conceptos emocionales, y se practican los guiones de su aplicación, son la base ontogenética para alcanzar los logros que caracterizan el desarrollo en perspectiva de primera o tercera persona, como aquellos que quedan contenidos en la analogía clásica. Entender al bebé como un artesano que le va dando forma al mundo en compañía de otros, considerando que la mente se ve y se muestra primero y ante todo en el cuerpo, la mente no se infiere, es lo que permite darle sentido a la expresión de que lo más importante para la psicología humana es la conexión. Este marco interpretativo específico también es relevante porque nos permite considerar que si pensamos que los bebés tienen poco acceso a nuestras emociones y pensamientos o que ese acceso no es transparente o no es directo, haremos pocos esfuerzos para expresarnos, quizás cuando son positivos o para disimularlos, quizás cuando son negativos. Crearemos los tipos de interacción apropiadas para un bebé que no pueda entendernos, como observarlos, entrenarlos, mantenerlos felices, pero no nos estaremos vinculando realmente con ellos. Por eso, digamos que esta perspectiva también tiene la ventaja de que nos pide reflexionar o pensar, hacer consideraciones en torno a la manera en la que debemos tratar y pensar la primera infancia y sobre todo como pensar nuestro rol como guías u orientadores en el desarrollo psicológico. Sin embargo, pues esta es una línea que está abierta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Abrimos el espacio para las preguntas. Entonces, dame un segundo por acá. Muchas gracias, profesora Camila. Tengo algunos puntos bien específicos que son dudas y aclaraciones. Una muy general, una pregunta si la distinción entre subjetividad primaria y secundaria es relevante en este contexto que ha presentado, dado que el fenómeno de la atención conjunta es primariamente asociado con la intersubjetividad secundaria. De acuerdo. Entonces, si la distinción es relevante en alguna medida para complementar de alguna manera más activar con la atención que más fácil, tradicionales. Otro punto es que una consecuencia, pero eso es una curiosidad mía. Anotando esta perspectiva, una percepción directa de la convención social, ¿esto tiene alguna consecuencia para el problema de la educación neonatal? Es decir, que todo ese gran debate en torno a estos niveles negativos, adoptando esta perspectiva del tema de la segunda persona, el papel de construcción, etc., ¿tiene alguna consecuencia para las posiciones que están contestan sobre el tema de la atención y la educación neonatal? Podrías hablar un poquito más fuerte para que el micrófono te capte un poco. Okay. Ahora sí. Pero usted, profesor, me ha captado. Y un contexto más general, es ontología de la afectividad. ¿Sí? Se ha hablado de la dimensión emocional, de la condición afectiva, la condición approach activo y afectivo. Esa es una duda. En una teología reciente, la tradición teológica más reciente, en teoría de la afectividad, se tiene una ontología compleja, que se distingue sentimientos en el sentido de sentimientos corporales, en la escuela de William James. Sí, Phil. Y emociones, que serían objetos intencionales. Pero se acepta una clase de fenómenos afectivos que serían difusos. Hay que tener distintos nombres para eso. ¿Usted piensa que este concepto de
sentimiento que no es para el propio cuerpo, pero que también no es sobre un objeto determinado, ¿no? Pero es como que un sentimiento del mundo en general, ¿no? Y pienso que esta distinción podría brindar una contribución para abordar hacer una formación directa, directa. O sea, si puede, si hay estudios sobre la existencia y desarrollo de este tipo de trauma afectivo a partir de violencia sexual secundaria, por ejemplo, yo agregaría un punto. Si hay estudios sobre el desarrollo de la confianza desde el punto de vista del modelo social, ¿sí? No, es muy interesante, muchas gracias. Bueno, sobre lo primero es que sí, pues digamos que el gran marco como de operación de la propuesta, pues por supuesto encuentra entre Barthen como la cuna. Entonces, digamos que todas las relaciones diádicas que el bebé comienza a tener con sus cuidadores desde que nace, sí se entienden dentro del marco de la intersubjetividad primaria. ¿Y eso cómo se llena de contenido? Pues digamos que hablando de, por ejemplo, el asunto, digamos que dentro de esta perspectiva, la imitación neonatal viene siendo también como una forma en la que se manifiesta esa intersubjetividad primaria. Entonces, eso aunado a otras formas de interacción, digamos que particularmente en estudios sobre psicología, específicos sobre psicología del desarrollo, sí se tiene en consideración como unos modos básicos, como unas formas básicas en las que uno interactúa con los bebés recién nacidos, dentro de los que se incluyen la imitación. ¿Por qué la imitación? En realidad la imitación es como el primer vehículo que sirve para forjar y fortalecer ese vínculo intersubjetivo. Y en virtud de que la relación, el bebé se relaciona o con las cosas que tiene a su alrededor o con las personas, pues por eso es que se identifica como un periodo de intersubjetividad primaria, porque está, digamos que anclado a la relación diádica del bebé con una persona. El paso que da atención conjunta, que es, digamos, que la categoría que inaugura este estadio de intersubjetividad secundaria, ya es porque el bebé puede hacer las dos cosas al tiempo, porque se vincula con otro alrededor de un objeto particular. Entonces, como que se forma un triángulo. Y ese triángulo pues está cerrado, se cierra cuando comienzan este tipo de interacciones. Antes, digamos que faltaría un vértice para conectarlo en la intersubjetividad primaria. En la secundaria ya ese triángulo logra cerrarse. Entonces sí, sin duda pues son dos categorías centrales que se han pues digamos como que llenado de contenido y de otras especificaciones técnicas particulares. Lo de la teoría de la percepción directa, pues es que uno de los grandes debates en imitación o sobre imitación es si es innato o no. Esa es como una de las, o qué es lo innato en la imitación. Pues yo creo que, digamos que hay una base evolutiva que tiene que soportar todo, pues como todas estas posiciones o todas estas teorías ontogenéticas y que pasan pues por aceptar o que comienzan con el hecho de que pues somos una especie social. Y en virtud de eso, pues sí tiene que haber una serie de mecanismos que nos permitan justamente entrar en contacto con los de nuestra especie. Y uno de esos mecanismos, pues es justamente, o una de las teorías dice que es la imitación. Digamos que cuando uno ve que el bebé de pronto imita una sonrisa que uno le da, uno se siente vinculado a seguir interactuando con el bebé. Y eso a su vez se ha interpretado, se ha leído como un gesto que de alguna manera sirve para forjar y mantener el vínculo interpersonal. Entonces cumple una función evolutiva y es que nos engancha al bebé. Entonces, pues digamos que la teoría de la percepción directa es una teoría que es afín a este marco, porque pues es un marco que se incrusta en todo el debate del poscognitivismo y todo lo que tiene que ver con cognición 5E, las famosas 5E. Sin embargo, hay una parte de ese marco que no está bien desarrollada, que tiene que ver justamente con el tema de la afectividad y de las emociones. A
mí me gusta mucho el enfoque de la psicología ecológica, el de James Gibson, la percepción directa. Sin embargo, Gibson mismo no desarrolló la parte afectiva. Él en algunos textos da pistas de lo importante que es la vinculación con las personas para mover, pues digamos que la percepción, la teoría de la percepción aquí es que la percepción es activa y pues depende constitutivamente de que yo me mueva y de que el entorno me permita moverme. Y él en algunos textos sí habla de esa relevancia del otro para poder guiar la percepción, pero no se desarrolla por completo. Entonces, digamos que hay unas líneas de investigación abiertas. Y pues paso al último punto, que pues yo sé que lo de la imitación no alcancé a resolverlo bien, pero que sí es muy importante y es que en los últimos, digamos que la discusión de siempre en teoría de la emoción es si es sentimiento o si es intencionalidad. Y eso pues nos pone como en sensación corporal, interna, dentro de la piel, o cognición, juicios de valor. Si uno piensa desde el sentimiento, pues los bebés podemos decir que sienten emociones, sienten afectividad, sienten algo, sienten cosas. Si uno lo pone desde el juicio, los bebés no tienen emociones. Y pues digamos que esa implicación es complicada, es difícil porque pues, bueno, la teoría de las emociones básicas salva ese problema diciendo que a los bebés es plausible atribuirles un conjunto específico de emociones, pero eso incluso hoy en día está en discusión. Hay unas teorías que van por la mitad, que dicen que son teorías del doble factor, o teorías que piensan la emoción como un fenómeno sui generis. Se vendría siendo como un fenómeno que no puede separar constitutivamente la dimensión fenomenológica, experiencial de la emoción, pero que tampoco puede desprenderse del mundo. Entonces, hay dos teorías que a mí me parecen interesantes y que pueden ayudar a contribuir en el debate sobre, pues, digamos que cómo vamos a pensar la afectividad en la cognición, en el postcognitivismo, que son las de, bueno, Juan José Acero. Él presenta una idea que se basa en un autor que se llama James Russell y que dice como que hay unos afectos básicos que tienen que ver con expresiones o comportamientos de acercamiento, pues, de acercarse, alejarse y también una especie de valencia que ya pues tiene que ver con qué tan bueno, qué tan mala es la experiencia. Entonces eso se piensa es como un ciclo y pues dependiendo de dónde uno esté, uno puede decir que hay una cierta experiencia afectiva. Hay otro autor que es muy interesante que se llama Peter Goldie. Y Peter Goldie también tiene, y esa fue pues la propuesta que yo hice en mi tesis doctoral, de que esa noción de emoción como sentimiento con dirección puede funcionar para articular digamos que conceptualmente, para articular la afectividad a este marco. Por supuesto que la noción de sentimiento con dirección pues tiene es como extraña, porque pues el sentimiento justamente se caracteriza por eso, porque no tiene dirección, pero él digamos que relaja la noción de intencionalidad, digamos que la deja no como el juicio sobre algo, sino que la deja es como la experiencia que uno tiene frente a los objetos, frente a las cosas que están allí y que generan algún tipo de afectación corporal. Entonces esos dos elementos él los combina, aunque hay otras, pero esa fue la que a mí me pareció más interesante y que creo que pues vale la pena seguir estudiándola en esa línea. Pero son dos opciones que a mí me parecen que pueden funcionar, que tienen futuro. No sé si hay espacio para una última pregunta. No sé si alguien más del público, si algún profe quiere decir algo adicional. Monopolizar. Sí. Sí, gracias, profesora. Siguiendo este último punto, pensando en
un abordaje en una tradición fenomenológica presente de la afectividad, Ujú. que justo entra en la discusión con Peter Golding, Ujú. proponiendo una ontología más rica de los sentimientos. Y que habría una clase de sentimientos que son corporales, pero son para totalidades. Y tienen distintos nombres para eso, ¿no? Y entonces ellos piensan que esto es un acrésimo en la ontología de la afectividad y que tiene consecuencias epistemológicas incluso para la investigación, ¿no? Entonces piensan, por ejemplo, que hay incluso no, para algunos instancias de esta categoría de fenómeno afectivo, no hay ningún vocabulario, porque el vocabulario está muy cerrado para sentimientos corporales, como reacciones, o para emociones intencionales. Y yo quería volver a un punto, claro, que hablé mucho sobre la confianza. Pero en el marco de su presentación, de las teorías de desarrollo, el papel de la cognición social, y con base en este concepto de un sentimiento de mundo, se piensa, por ejemplo, que la confianza puede ser analizada en términos de un fenómeno triádico. Alguien confía en otra persona para hacer una cosa, o un fenómeno diádico, alguien confía en otra persona, o un fenómeno monádico, que sería confío. Y esto estaría muy próximo de un fenómeno afectivo de este tipo para la totalidad. Entonces la curiosidad que yo podría decir de su trabajo, su literatura que manejas, si hay estudios en psicología experimental sobre el desarrollo de la confianza. No los conozco, pero yo sé que el tema de la confianza, sé que es algo que ha venido cobrando relevancia en psicología en general, porque se han derivado unas formas de intervención específicas en eso. Entonces, yo sé que es un trabajo que se está haciendo, pero no estoy familiarizada con la bibliografía aún. Muchísimas gracias, Camila, muy, muy amable. Muchas gracias por tu presentación. A ustedes, gracias. Vamos a hacer una breve pausa.